El ensayo, el error, la pausa, la pregunta, el volver a empezar. En Proceso es un espacio para hablar de la práctica de proyectos y procesos creativos con Ernesto Silva, arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Muy buenas tardes, espero que estén excelentes. Nosotros estamos muy contentos hoy. Tenemos un invitado fantástico que se los presento inmediatamente. Juan Daltónico, quien es un sombrerero chileno, conocido por el rescate de oficios tradicionales como el trabajo en fibras vegetales, el bordado y especialmente el arte con plumas, aplicando técnicas en la creación de piezas únicas y teatrales de sombrería. A través de su marca Daltónico, fundada en 2018, apuesta por la innovación y la reutilización, incorporando materiales no convencionales en la elaboración de sus diseños. Estas piezas de moda y arte establecen diálogos entre identidad cultural, patrimonio, simbolismo, moda y funcionalidad. En cada diseño, uno de estos ejes cobra protagonismo, articulando narrativas que exploran la dimensión más teatral del diseño de indumentaria. Hola, Juan. Hola. Oye, muchas gracias por venir. Y creo que la reseña que yo estoy leyendo, que tú me mandaste, es fantástica y como que tiene un montón de palabras claves como para la conversación. Pero antes de entrar en varias de esas palabras, te quería preguntar cómo llegas a los sombreros y tocados, siendo que eres una persona que estudió arquitectura. ¿Cuál fue ese trayecto? ¿Cuál fue ese proceso para llegar a los sombreros? Yo creo, bueno, primero gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Y yo creo que yo llegué a los sombreros porque a mí en el fondo siempre me gustó la moda, siempre, en general. Y creo que no me atreví a estudiar moda o algo relacionado más con arte, porque típicos prejuicios como, no, pero es que no es tan rentable. Y estudié una carrera que, si bien me gustaba, era un poco un equilibrio entre una carrera tradicional y que tenga un aspecto más creativo como arquitectura. Pero creo yo que avanzando en la carrera creativamente me quedó un poco chica, y la arquitectura tiene quizás procesos mucho más largos o escalas menos abarcables. Y ahí creo yo que me volví a encantar con hacer moda. Y si bien finalmente uno piensa en moda y piensa al tiro en ropa, creo yo que con las habilidades que yo logré en arquitectura, estudiando arquitectura, hacer sombreros fue algo que me pareció bastante como obvio. Y de ahí parte mi marca. Realmente parte como una exploración súper personal. Nunca yo tomé la decisión de decir, ya, voy a tener una marca de sombreros y voy a invertir plata. Y no, todo se fue dando de manera súper orgánica hasta el día de hoy, creo yo. Entonces, esa fue la forma. Y si hacemos un recorrido, tratamos de armar una especie como de genealogía de eso, veníamos conversando, ¿no? Como que hay varios momentos clave, ¿no? Ya estudiando arquitectura aparecen un par de asignaturas, luego te relacionas con la oficina GT2P, luego tienes una relación o una experiencia con la sombrería Girardi. O sea, si me puedes como comentar eso, como si podemos hacer como un recorrido, porque yo creo que ahí empezamos a entender un montón de cosas, creo yo, como del proceso y de tu diseño, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que algo que a mí, al menos la escuela de arquitectura me dejó, pero marcado a fuego, es el hecho de no tenerle miedo a la experimentación con materiales. Y en ese sentido, ya avanzada la carrera, cuando tuve un curso de fabricación digital y aprendí desde lo digital a trabajar ciertos materiales, para mí se abrió una puerta enorme que nunca se cerró. Y mi primera colección la hice en base a fabricación digital, corte láser, cartón y cosas que aprendí en la escuela de arquitectura. Y también esas mismas cosas me llevaron, como decías, a hacer una mini práctica de 2 semanas en la oficina de GT2P, que es de diseño industrial. No es ni de moda ni de arquitectura, pero que también son procesos muy similares. Y me acuerdo que fuimos 4 compañeros que fuimos a hacer esta mini práctica, y 2 desarrollaron un proyecto de la oficina, otra compañera desarrolló un proyecto como híbrido entre la oficina y ella, y yo fui el único que desarrolló un proyecto como propio, como de autor, por decirlo de algún modo. Que me hubiera encantado haber podido realizar. Me acuerdo que eran mesas inspiradas en las bóvedas góticas, que yo siempre rayo siempre con la arquitectura gótica. Y también me sirvió mucho para despegarme de la arquitectura, porque finalmente, obviamente, los cursos en la escuela apelaban a hacer, no sé, pieles en edificios,
estructuras autosoportantes, cosas muy a esa escala o con ese tipo de materialidades, pero llegar a esta oficina fue bacán porque pude bajar la escala y por ende experimentar un poco más. Y ya de ahí un poco meter a la piscina con lo que podía, con lo que sabía, con el presupuesto que tenía, que no era mucho claramente. Y ya felizmente avanzados los años, Andrea Calvo de Sombreros Girardi, cuando todavía felizmente funcionaba, no acá en la calle Girardi ni en el Factory Italia, sino que allá en un galpón en Los Espejos, muy lejos. Yo alcancé a vivir los últimos años de la sombrerería Girardi antes de que cerrara la pandemia, y ahí fui aprendiz. Aprendí a hacer sombreros clásicos de caballero propiamente tal, y es algo que si bien no hago ahora yo, porque no tengo la maquinaria, sí sé hacer y lo aplico, por ejemplo, en mi taller haciendo sombreros de paja, que es un material mucho más maleable. Entonces, así de a poquito se han sumado skills, por decirlo de algún modo, gracias, insisto, a la vida, como de manera súper orgánica. Yo nunca, porque tampoco es que se pueda pagar por un curso de sombrerería o de hacer tocados o lo que sea, pero se han sumado habilidades que he podido sumar a mi trabajo y por ende sumarle más cuerpo a lo que hoy se transforma en mi trabajo finalmente, que partió como un hobby, como una especie de terapia casi, como algo que hacer mi tiempo libre y que ahora es mi trabajo. ¿Y en qué minuto pasa a hacer el trabajo? ¿Pasa a hacer el trabajo en un momento en que en que te encargan algo, en que participas con otros? Porque también hay mucho trabajo colaborativo de por medio. Sí. ¿En qué minuto se empieza como, pregunto esto no como por la curiosidad de buscar el minuto exacto, sino que para entender ese proceso de diseño, ¿no? Como en qué minuto empieza a aparecer ese diseño. Yo creo que yo nombraría dos momentos. Uno es, claro, cuando finalmente alguien llega, que no es tu amigo, que no es tu hermana, que no es un otro. Oye, me hablaron de ti, que tú podrías hacer esto. Pero claro, yo cobraba 2 chauchos en ese tiempo, porque también era muy inseguro. Finalmente creo yo que cuando tú no estudias algo y lo haces de manera súper amateur, cobrar es un gran tema. Porque no sabes, no tienes ninguna referencia. Y creo yo que eso podría transformarse como en un primer momento, pero creo yo que un segundo momento y que me pareció mucho más importante fue post pandemia. Porque en un momento yo estaba muy cómodo con, antes de la pandemia, descansar económicamente, por decirlo de algún modo, en producciones muy grandes, grabación de comerciales, con mis piezas que eran súper teatrales. Y eso no me daba mucha plata, pero me daba al menos plata como para sobrevivir. Pero finalmente, post pandemia, donde todo eso se acabó, yo sí tuve que tomar la decisión de decir como, ok, Juan, hay que hacer plata con esto, hay que pagar cosas a fin de mes. Y ahí y ahí, por ejemplo, empecé a hacer sombreros de paja. Aplicando todo lo que yo aprendí en Girardi, tomé este material que era mucho más maleable y ahí tomé una decisión de hacer algo que sea vendible, hacer algo que sea funcional, hacer algo que sea... o sea, hacer algo en gusto de un tercero, más que un proceso creativo mío propio. Y eso le fue muy bien, felizmente, y todavía son mis best sellers los sombreros de paja. Partí con un modelo que tengo como 15. Y claro, yo siento que esa fue la real. Ahí ahí me sentí diseñador, porque finalmente hubo un problema y yo tuve que entregar una solución. ¿Cachai? Un problema mío y un problema para terceros, que finalmente fue hacer sombreros para el sol. Hacer sombreros para el sol. Exacto. Hay una frase que me encantó, que la recogí de otra entrevista y que también lo veníamos conversando antes, que decías, me gusta vender ideas, no objetos. Así es. Si podemos como desarrollar más eso, que me parece que es fascinante la concepción que existe como de una condición conceptual, una concepción de ideas y de objetos, ¿no? Que es donde nos movemos como en general en el diseño, pero es bien interesante la frase, me gusta vender ideas y no objetos. Claro. Yo siempre digo que los sombreros o los tocados o cualquier cosa que tú te pongas en la cabeza o es la rama más simbólica de la indumentaria o de la moda en general. Y a veces la función es esa. La función es representar algo, como la corona de un rey, o como el sombrero de un chef, o la cofia de una enfermera, o el sombrero de un mago, como... No tiene ninguna función, no es que necesiten cubrirse del sol, o no sé, pero finalmente como que un poco invisten a esta persona en su cargo o en su rol. Y de ahí, claro, yo hago ese tipo de objetos que son simbólicos, que son de la idea, yo me creo esto, y créetelo por favor, y yo te ayudo con este objeto para que tú te creas lo que te quieras creer. De ahí viene
esa frase que yo también siento yo que es de mis mejores frases. No, pero es que es excelente, porque, o sea, se refiere, y ahí comentas tú la idea del simbolismo, ¿no? Como que al final, y si nos puedes dar algunos ejemplos, me encantó el ejemplo que me das como de, que no sé cómo se llama, ¿no? Como este Del velo de red, del velo, del la net veil. de eso u otros, ¿no? Como que son como condiciones que uno asume, que como que uno tiene en el imaginario, pero en realidad es eso, ¿no? Es un simbolismo, no es necesariamente algo que tenga que funcionar para algo, y eso me parece que es sumamente interesante, ¿no? Claro, como me pasa harto con clientas que les gusta quizá vestirse como de una manera más vintage o no necesariamente, pero hay ciertos objetos de deseo en la sombrerería que son, por ejemplo, el velo de red, que lo que hablábamos, esta red que se ponía sobre todo los 30 y los 40 sobre la cara, los 50 quizá, y que, por ejemplo, eso es algo que no venden aquí en Chile. Y es difícil encontrar. Entonces, yo tengo diseños que tienen ese velo y yo tengo clientas que me lo compraron netamente por vivir la fantasía de sentir que tienen este velo de red sobre la cara. Y quizá, no sé, acompañan con un labial rojo y se sienten así súper femme fatal. Y claro, es eso. El velo no tiene ninguna función. Claro, es que si bien la tenía en su origen en los 1910 para que a las mujeres no se les despeinara tanto el pelo, pero hoy no. Y es netamente fantasía. O, por ejemplo, cuando me piden coronas para cumpleaños, también. Son coronas que no son ni de un material muy exquisito, ni con condiciones de diseño muy complejas, pero finalmente es la corona de tu cumpleaños. Y la hice para ti, como a tu gusto. No lo compraste en una tienda, no es cotillón, sino que es un objeto de diseño para ti. Y la valoran mucho. O las novias también. El trabajo con hacer tocados de novias, que es lo que más hago, al menos en primavera, verano, tiene mucho de eso, no sé, como novias que llegan diciéndome, es que mi flor favorita son los tulipanes y me gustan celestes, por ejemplo, no existen. Yo te lo hago con plumas. Y tiene sus tulipanes celestes. Con pluma. Con plumas. Pero finalmente no es que ella vaya a una tienda y pueda haber comprado esos tulipanes. No, es esa fantasía la que se vende. Y esa fantasía tiene una exploración material no menor, ¿no? Porque decir tulipanes con pluma, ¿cómo funciona eso en tu caso, ¿no? Porque muchas de las cosas requieren, como me imagino, materiales que no fueron pensados para eso, ¿no? Exacto. Que es como un desafío. O materias primas que entiendo que en el mundo de la sombrería no necesariamente las tienes en Chile, ¿no? No, para nada. Como que no existen. Entonces, ¿cómo funciona esa exploración material o ese como repertorio, ¿no? Yo creo que hay dos caminos para eso. En el sentido de, uno, al principio sobre todo, era improvisar. Mi trabajo, y sigue teniendo mucho de improvisación. Es como que si tú quieres A, acá en Chile no existe ese A, pero yo te puedo hacerte un B, que se parece a este A. Y finalmente queda un poco un híbrido. En ese sentido, yo siento que el 60% de mis trabajos son así. Y en un momento, y quizá la otra opción es efectivamente, ahora que hay más presupuesto, y, no sé, más posibilidades, mandar a traer ese material y trabajarlo desde acá. Pero finalmente siempre es mucho más entretenido esa improvisación. Salen cosas, creo yo, mucho más interesantes desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo no tenía velo de red, que lo venden, por ejemplo, ni siquiera en Latinoamérica. Yeah. Es como o Norteamérica o Europa. O mandar a importarlo y es súper caro. Entonces yo improvisaba mi velo de red. Como compraba una red que era súper plástica en rosas, en Independencia, y le sacaba como diamantes chiquititos y hacía diamantes más grandes. Y quedaba una red como metálica, súper dura. Y que finalmente los tocados que yo hice con eso me gustan mucho porque nadie más tiene ese velo de red metálico duro, solo Poyente yo. Entonces, claro, ahora, como te digo, tengo mucho más velo de red, por ejemplo, pero los otros que hacía al principio son los más únicos, lejos. O sea, desde esa escasez aparece como una no obviedad que te parece más interesante. Exacto, porque no existe velo de red plateado. Pero yo sí tuve velo de red plateado. ¿Y en ese trabajo lo haces siempre tú solo o te ha tocado en el fondo empezar a colaborar, qué sé yo, con artesanos o ya como ciertos oficios, ¿no? Como que uno empieza a investigar sobre ciertas tradiciones. Claro. O ha sido más como un proceso personal, ¿no? O sea, yo hago todo menos el trenzar la trenza de trigo con la cual hago sombreros de paja.
Ahí, claro, yo compro la cuelcha o la trenza, como se dice, trenzada. Si bien trenzar no es algo tan imposiblemente difícil, lo que yo me demoro en trenzar 1 metro, la trenzadora en Chillán tiene 20 metros trenzados. Entonces también hay un tema de gestión ahí del tiempo que a mí me es mucho más favorable el comprarlo trenzado. Pero el trabajo que haces tú lo haces absolutamente solo, o sea, Sí, todo tu proceso, o sea, hay algunas cosas que uno compra y se tercerizan, ¿no? Pero si tú haces un sombrero o un tocado, ¿lo haces solamente tú? Sí, exacto. Todo yo. Todo lo que entra a mi taller, o sea, de mi taller hacia adentro, todo yo. Hasta el packaging. Porque tampoco hay como... Mucha gente piensa que, oye, cuando me lo entregues tengo que llevar una bolsa. Como que no hay... bueno, en Chile no hay cultura sombrerera, no hay materiales para hacer sombreros, no hay mucha demanda de la gente que quiere usar sombreros tocados y por ende tampoco hay un packaging que sea asociado y tampoco nos va a entregar un sombrero en una bolsa. Entonces incluso eso lo hago yo. Como yo compro pliegos de cartón y armo mis cajas para cada uno de los diseños, porque son todos diferentes. Entonces, hasta en eso. Y me gusta entregar presencial, además. Entonces, hasta yo te lo voy a entregar en tus manos. Es parte del proceso. Exacto. Sí. Oye, y ya que entramos en el packaging, en la imagen y todo, yo creo que ahí hay un trabajo sumamente, no sé si es consciente o inconsciente, pero al menos se ve curado, ¿no? Hay una curatoría en el trabajo de la imagen, ¿no? Súper importante. O sea, al ver el Instagram, al ver como tus piezas, y hay un tema no menor con tu apellido, ¿no? Juan Daltónico. Sí. Sí, bueno, es real. O sea, no es mi apellido, pero es mi condición visual. Yo efectivamente soy daltónico y la escuela de arquitectura lo pasé... Fue difícil. Ahora se transformó en una virtud, creo yo. Pero en su momento fue difícil y sí, efectivamente... ¿Y por qué se transformó en una virtud? Se transformó en una virtud porque creo yo que es como tener un filtro. Ahora que está muy de moda el ponerte filtros, usar filtros en redes sociales, para las cámaras, etcétera. Yo tengo mi propio filtro. Que, por ejemplo, a mí me cuesta... No tengo el típico daltonismo que tienes problemas con la parte infrarroja del espectro. Yo tengo problemas con la parte ultravioleta del espectro. Ya. A mí me cuesta mucho distinguir entre morado y azul, o violeta y azul. Esos colores para mí son muy complejos. Al contrario del rojo y el amarillo, que se dan muy bien, mi problema va al otro extremo del espectro. Entonces yo siempre tiendo como a esta gama un poco más cálida, más como de los tonos tierra, más de los amarillos, incluso rojos, cuando me quiero ir como más en una paleta más saturada, pero siempre una paleta bastante saturada, blancos y negros, quizá toques de rojo, colores pasteles, y que finalmente se ha transformado en un poco la gama de colores de la marca. Incluso el packaging es así, porque uso cartón corrugado, entonces todo está súper unificado en esa gama de colores. Aunque, por ejemplo, también me pasó que en el 2022 saqué una colección, mi colección de verano del 2022 se llamaba Rosado. Ya. Y era toda esa gama de colores, rosado, fucsia, magenta, por lo mismo también, un poco un homenaje a esta gama de colores que me es tan ajena y que creo yo que ha sido la única vez que he experimentado como con color, pero es una excepción, súper excepcional. O sea, lo has tratado de evitar. Sí, porque me es complejo. No es... Mucha gente piensa que el daltonismo es que uno cambia todos los colores y ve todo distinto, pero no es tan así. Y cuando uno trabaja de manera creativa, uno hila más fino respecto al color. Y no sé, uno tiene que elegir sus batallas también. Y yo elijo no dar tanto esa batalla. A veces sí, cuando tengo ganas, pero yo prefiero que no. Claro, pero curiosamente eso ha ido llevando a como una línea editorial sumamente clara, ¿no? Como que sea, bajo esas restricciones permite una línea hiper como curada, ¿no? Sí. Oye, aportar a la teatralidad de la moda chilena, eso también es como un tema, ¿no? Y que está como, creo que como presente, ¿no? Si podemos como ahondar en eso. Sí, o sea, yo creo que acá en Chile nos vestimos muy fome. O sea, mira. En general. Y no es que sea un mal per se, finalmente creo yo que cada uno tiene que vestirse como quiere o como le nazca, pero igual se castiga al que sale de la norma, creo yo. Cada vez menos, yo lo he vivido creo durante mis últimos 17 años de vida, que soy mayor de edad, pero se castiga harto a quien se viste diferente y creo yo que al chileno nos importa el que dirán.
Como que a la gente le importa el que dirán. Como que típico que uno ve comentarios en redes sociales respecto a, hoy me encantaría vestirme así, pero me da mucha plancha. Y creo yo que la mejor manera de ser un poco activista en contra de ese tipo de posturas es tú vistiéndote como quieras, tan teatralmente como quieras. Incluso yo siempre, hay algo que con mis colegas en moda siempre se habla mucho del disfraz. Como, ay, pero es que no, la idea es que no sea un disfraz, como que no te disfraces de esto, la idea es que sea ropa, como vestir. Y yo soy un poco amigo del disfraz, como que parece que a mí me gusta disfrazarme. A quien le parezca bien y a quien no tan bien, pero creo yo que yo no soy tan anti-disfraz. A mí me gusta harto el disfraz y a veces, no sé, yo soy, por ejemplo, soy muy fan del anime. Me gusta mucho el anime japonés. Y a veces me gusta como disfrazarme, entre comillas, de los personajes que me gustan y armar un look como en esa onda. Y finalmente, obviamente hay gente, me han gritado cosas en la calle, hay gente que me mira súper raro, pero no sé. Creo yo que para mí es más importante el yo sentirme bien con lo que llevo puesto. Y no me sentiría bien con un pantalón caqui y una camisa celeste. Y ese es un poco el mensaje que también mi marca da, finalmente, atrévete. Mis mejores clientes o clientas son súper atrevidos para vestirse. Y se ponen incluso cosas más atrevidas que yo, así como anteojos de sol grandes con tocado y con un collar gigante. Pero finalmente son ellos. Y me gusta que también mi marca o mis fantasías también sean parte de esas fantasías y construyan estos seres que en las calles van a mirar y quizás van a como generar comentarios, quizás a veces negativos incluso, pero que se genere el comentario también siento yo que es positivo, porque finalmente hay una reacción y la gente se está dando cuenta de que es posible vestirse de otra manera, no hay que ser tan fome, o no hay que ser tan, o sea, o más que no ser fome, no hay que ser tan, o sea, si tú quieres algo, hazlo. Creo yo que ese es un poco la frase final. Si tú quieres vestirte de cierta manera, hazlo. A nadie le importa. No somos tan importantes como no somos, no sé, el presidente o... No, eres una persona X. Que va a estar caminando por la calle. Exacto. A lo más te van a decir ridículo, pero ¿qué? O sea, ¿va a dejar de hacerlo porque una persona te dijo algo en un segundo? Yo creo que no. La vida es muy corta. Oye, y en ese sentido, me imagino, no sé, que pueden haber algunos pedidos o requerimientos especiales, ¿no? Sí. Ya ahí puede haber un mundo fascinante, ¿no? Como Claro. cuáles, por ejemplo. Yo siempre pienso, o sea, ya desde que esto se convirtió en mi trabajo, obviamente uno ya tengo una idea, no sé, quiero hacer un sombrero de tal manera. ¿Ya? Pero siempre hay como un poco un tirón para atrás de como, oh, ya, pero Juan, la idea es que también esto se venda o se arriende al menos. Yo arriendo muchos mis diseños. Ah, sí, eso es lo que te quería preguntar. Porque claro, o sea, también hay una necesidad económica detrás de mi trabajo. Pero a veces me pasa que es como, oye, pero ¿podía hacerlo más grande? ¿O podía hacerlo, no sé, verde neón? ¿O puedo disponerle la cinta de 4 metros, por ejemplo? Y es como, ah, ya, como... Entonces uno piensa que, claro, siempre está un poco saliéndose del cerco, por decirlo de algún modo, pero hay gente que el cerco está 5 metros más allá. Y esas personas llegan a ti, o sea, algo que también siempre le digo, sobre todo a quienes están partiendo un diseño, que es, mientras tú ofrezcas un servicio, por friki o extravagante o lo que sea, alguien va a llegar. Sobre todo si es un servicio nuevo. Y yo un poco tomé este nicho de estos sombreros súper teatrales acá en Chile, que no estaba tan explorado. Entonces, por lo mismo, han llegado mucha gente a mí que decía como, oh, wow, yo pensé que esto era demasiado y para ti es demasiado poco. O por ejemplo, hace poco me pasó que me contactó una novia y ella quería 3 tocados de novia. No quería solo uno. Y los 3 eran así, full drama teatro. Brillantes, cristales, velo, tul. Y uno dice como, ah, ok, como... ¿Tú crees que estás como siendo súper extravagante? Hay gente que es 60 veces más extravagante. Tú eres minimalista, las otras personas. Y eso lo he aprendido con mis clientes. Que han ido llegando con Exacto. estos requerimientos. O sea, te han llevado al extremo, ¿no? Exacto, sí. Te sacan de la zona de confort. Absolutamente. Absolutamente. Y en esa de lo que comentabas, yo te quería preguntar como de tu como modelo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero está la venta, está el préstamo, está el arriendo. ¿Cómo funciona en el fondo ese mundo, ¿no? Sí, yo creo que son esas mismas 3 instancias que tú nombraste. Yo tengo muchos modelos que están a la venta, que yo siempre lo que se ve en Instagram son mis prototipos. Yo lo que, por ejemplo, no sé, un sombrero X, ese es el prototipo. Si tú quieres uno y es replicable, yo te lo voy a hacer uno nuevo a ti. A tu medida, con tus requerimientos, por muy especiales que sean, como hablábamos recién.
Por otro lado está el arriendo, que generalmente es lo que pasa con mis piezas más teatrales, que claramente para personas que son muy de esa onda de vestir, pero también son piezas que se usan una pura vez en la vida nomás, como que generalmente para matrimonios, ese tipo de cosas, eventos muy importantes. Yo arriendo mis diseños por esa instancia. Y ya dentro de la misma industria creativa, entre colegas, también hay mucho de colaboración y trueque. No sé, tú maquillas para mi campaña de esta colección y yo después te cobro solamente los materiales para hacerte ese diseño que tú quieres. Y hay harto apañe, creo yo, al menos en mi círculo dentro del gremio de moda, hay harto apañe en ese sentido. Y también, si bien, claro, no hay como algo monetario detrás de eso, se ahorra mucha plata al final, porque pagar por todo en una campaña, por ejemplo, es muy caro. Fotógrafos, maquilladores, modelos, editores, estilistas. Estamos hablando como de producción de Exacto, moda en el fondo, eso ¿no? es muy caro y felizmente yo rara vez he tenido que gastar mucha plata en eso porque tengo colegas que apañan mucho y que hoy por ti, mañana por mí, un poco bajo esa ley. ¿Cómo ves tú tú te posicionas, y corrígeme, ¿no? Como en un nicho sumamente específico, ¿no? Y como que abres un mundo, un paisaje que no existía, ¿no? ¿Cómo está como el contexto de los sombrereros en Chile hoy en día? ¿O cómo lo ves? Somos varios, a pesar de lo que la gente cree. ¿Ya? Creo yo que hay un nicho gigante y con muchas opciones que es el tocado de novia. Creo yo que es el más común. Y hay para todos los gustos y colores. También hay mucha gente que hace sombreros clásicos, sobre todo que vienen un poco de la tradición del sombrero de guaso, ¿Ya? que es algo muy presente al menos acá en Chile Central, y que es como de familia eso, siento yo. Muchas familias que heredaban esas máquinas, esa tradición, ese oficio, y estamos, quizás los que nos vamos un poco más en la bola, como se dice, y hacemos cosas más extravagantes, pero creo yo que hay nicho para todo. Pensando como en colegas, hay colegas que son muy expertas en hacer sombreros de tela, por ejemplo, como cosidos a máquina. Hay colegas que son muy expertas en como tocados de novia, propiamente tal. Hay gente que es muy experta en bisutería para la cabeza de novia. Y así, cada uno tiene su... Y entre nosotros nos pasamos un poco los clientes, porque, por ejemplo... Pues llega alguien que quiere tal cosa y tú dices, no, esto no es conmigo. Claro, pero... esto lo va a hacer mejor, 1000 veces mejor tal persona. ¿Cachai? Y también me pasa al revés, como, oye, tal colega tuyo me recomendó porque quiero hacer un tocado con plumas, por ejemplo, que es algo que a mí se me da muy bien. Y así, como que existimos, somos súper, quizá yo soy el más showcero y el más como, look at me, pero existimos y ahí estamos. Oye, y de ese existir y así estamos, me encantaría si podemos terminar la conversación como volviendo como al inicio de lo que hablábamos en términos de materiales y oficios. ¿Qué se viene o en qué estás? ¿En qué estás o qué prueba y error? Porque yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? ¿En qué prueba y errores Sí. se viene como no sé, los próximos pasos? Bueno, ahora hace menos de un mes lancé una colección, ¿Ya? así que ya estoy muy poco como con diseños frescos, que se llama El Ensayo, que me gustó mucho cómo quedó. ¿El ensayo se llama la colección? Sí. ¿Ya? Se llama El Ensayo porque lo que finalmente el manifiesto de la colección, por decirlo de algún modo, es cómo traducimos la estética de tocado británico de carrera de caballos al contexto chileno. Perfecto. Entonces, El Ensayo es la carrera más importante de la hípica chilena, que es un poco el paralelo al Royal Ascot, que es la carrera más importante de Reino Unido, donde hay una competencia del mejor sombrero. Entonces, yo traté de traducir eso en paja de trigo hecha en Chillán, con materiales y plumas de Chile. Quedó en una gama de colores súper blanco, café y color trigo, pero es lo que hay y me gustó que fuera así. Y claramente, como diseñador inquieto creativamente, yo ya tengo pensada, al menos conceptualmente, mi próxima colección, que va a salir en invierno. Y estoy, claro, haciendo pruebas de prototipo respecto a materiales, respecto a ingeniería, porque también hacer tocados es muy ingenieril. Yo creo que arquitectura me dejó toda esa base estructural para poder estructurar cosas sobre la cabeza y que se vean como que flotan, pero finalmente detrás hay una cancelación de fuerzas y estructuras metálicas que sostienen todo invisibles, y estoy en esa. Fantástico.
nada mejor para poder terminar que imaginarnos qué es lo que se viene, así que gracias por esta conversación, Juan. Hemos ido pasando por múltiples temas y claramente no habíamos tenido el placer de conversar sobre sombreros y todo lo que implica, así que Qué bueno, muchas gracias por esta conversación. Yo lo pasé muy bien, espero que quienes nos escuchen también, que seguro así será. Y gracias nuevamente y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de En Proceso. Gracias por la invitación. No siempre hay que tener la respuesta. Muchas veces lo que realmente importa cuando se diseña es el proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio en construcción constante. Te esperamos el próximo capítulo de En Proceso, el espacio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.